Bendiciones, hermanos. Continuamos en esta mañana con lo que les compartía el día de ayer, que Dios me ha dado a lo largo de todos estos años muchas palabras proféticas basadas precisamente en las Escrituras. Y algo que hemos descubierto y hemos aprendido, hermanos, es que la profecía tiene cumplimiento cercano y tiene cumplimiento lejano. Cumplimiento cercano nos referimos porque Dios en mucha de la historia de Israel dio palabras a través de sus profetas para la nación de Israel. Pero Dios ha tomado también y ha personalizado muchas de las palabras y nos las ha dado a nosotros, ya sea a nivel individual o a nivel corporal para la iglesia, para el cuerpo. Y esta palabra que quiero leer esta mañana con ustedes la encontramos en Jeremías capítulo 23. Dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Dice: os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón y no de la boca del Señor. Aquí hay una advertencia de parte de Dios, una denuncia profética de los profetas que daban palabras, pero que no venían de Dios, sino que venían de la imaginación de su pensamiento o de la iniciativa de su propio corazón. Pero hay en este capítulo algo bien importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta, y fue algo que Dios eh, me habló a mí personalmente durante un tiempo en el cual algunos de los que estuvieron con nosotros desde inicios de Ministerios Palabra de Verdad se recordarán que unos meses antes yo tuve una enfermedad, me operaron de la vesícula y tuve un sinfín de situaciones un poco difíciles. Tuve que estar convaleciente y había noches en que casi no podía dormir, entonces yo ocupaba el tiempo, aprovechando el tiempo, leyendo, estudiando y oyendo la voz de Dios. Y entonces ahí fue cuando en ese tiempo previo a que se abriera Ministerios Palabra de Verdad, el Señor me dio a mí esta palabra. Y dice en el versículo 18 del capítulo 23 de Jeremías que estamos viendo, dice: porque ¿quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Hermanos, les decía que fue una experiencia físicamente no agradable, pero espiritualmente fue un tiempo de refrigerio, un tiempo de oír la voz de Dios, un tiempo de recibir dirección, un tiempo de recibir preparación para el trabajo que venía, que se iba a hacer, porque esta experiencia de la cual estoy platicando fue hace más o menos como 21 años, un poquito más de 21 años, y el inicio de Palabra de Verdad fue hace un poquito más de 20 años, porque fue en septiembre que comenzamos a reunirnos, pero esta palabra fue, podríamos decir, la semilla que Dios colocó en nuestro ministerio para poder abrir la iglesia, y bajo la dirección de su Espíritu Santo y con estas directrices, podríamos decir, de, de que Dios nos habla a nosotros y que Él quiere llevarnos a un lugar secreto. Por eso dice el versículo 22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Entonces, hermanos, cuando nosotros aprendemos a entrar en el secreto de Dios, a estar en las cámaras secretas, en la intimidad con el Señor, ahí es donde Él nos habla, ahí es donde Él nos hace oír su voz, pero lo hace con el propósito de que nosotros, que somos sus siervos, que somos los ministros, hagamos oír la voz de Dios al pueblo, como dice este versículo 22, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Entonces, es bien importante, hermanos, que nosotros aprendamos a oír las palabras del Señor, que estemos dispuestos a oír la voz de Dios,
que estemos atentos a lo que Dios quiere hablar. Y termino leyendo el versículo 28 y 29 que dice: el profeta que tuviere un sueño cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Amén, hermanos. Vamos a continuar con estas pláticas.